Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Laura Castañeda y en esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Roberto Gallegos Ruiz. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema Roberto Gallegos, de la medicina a la arqueología. Buenos días, maestro. Bienvenido ante estos micrófonos. Gracias. Pues quisiéramos empezar, maestro, preguntándole por qué fue su interés un poco el estudiar la arqueología y aparte que nos cuente dónde nació. ¿Dónde nació usted? Mire, yo nací en el pueblo de los Reyes Quiahuistlán, que fue uno de los antiguos señoríos de Tlaxcala. De tradición, mi abuelo me platicaba algo sobre los antiguos, así le llamaba, a los de Tlaxcala llamaban los antiguos. Y con él tuve oportunidad por primera vez de ir a Tepeticpac, que fue uno de los 4 señoríos. Tepeticpac está lejos de Quiahuistlán. Sin embargo, mi abuelo era muy interesado en la historia y él me llevó a ver por primera vez monumentos arqueológicos de Tlaxcala. Yo recuerdo todavía que había una sala de gran tamaño, debidamente pegada a la piedra, pisos también de piedra y su entorno libre. Tlaxcala es un estado pobre, por lo tanto a esa altitud había órganos, magueyes, huizaches y toda la vegetación propiamente que es de tierra un tanto pobre. Sin embargo, a mí me llamó la atención que hubiera un asentamiento prehispánico en Tepeticpac. Así fue como yo conocí por primera vez un monumento arqueológico y me interesó. ¿De qué año estamos hablando, profesor? Estamos hablando más o menos del año de 1937 o 38. Muy chico, estaba Yo usted tenía muy chico. como 6 años, sí. Y bueno. Fuimos, como decía, pero fue agotador el viaje. Sin embargo, yo vi que mi abuelo se interesaba mucho. Como en todos los sitios arqueológicos había muchos tepalcates. Tepalcates de colores. Y uno de color anaranjado que era el predominante. Entonces yo no entendía nada de la arqueología, pero él me mostró algunos que estaban decorados y por primera vez me acerqué o me aproximé a la arqueología. Muy chico, maestro. Y al sitio. Muy chico. Y con ello, pues por primera vez también sentí la necesidad un poco de saber quiénes habían vivido, qué habían hecho, por qué vivían tan lejos. Ya después me enteré que los tlaxcaltecas habían tenido problemas con los aztecas y que habían buscado un lugar estratégico, alto, y el primer señoría fue Tepeticpac. De los 4, Tepeticpac también está el sitio de Quiahuistlán, Teazetlán y Ocotelulco. Y yo me acuerdo que mi abuelo decía que Ocotelulco se caracterizaba porque en su momento había tenido un gran mercado y que muchos productos iban a Ocotelulco. Yo conocía Ocotelulco y como otros pueblos, pero ya no había ningún testimonio. Sin embargo, por primera vez me aproximé a lo que eran los monumentos arqueológicos. Me llamaron la atención y como yo decía, me interesaba saber quiénes habían vivido, cómo habían vivido, qué habían hecho para vivir tan lejos. Esa fue mi aproximación a la arqueología. Y después, maestro, usted entra a estudiar medicina. Bueno, mi mamá tenía mucho interés en que yo fuera médico y me inclinó hacia la medicina.
ella me acompañaba en la secundaria, en la preparatoria, y yo recuerdo que en los juegos de la escuela secundaria yo jugaba a los caballazos, me caí, me lastimé un pie, no podía yo caminar y me llevaron mis compañeros a la casa. Mi mamá se asustó un poco, pero fuera de eso ya no. Mi papá había estudiado en la universidad, era licenciado en economía, había sido maestro de primaria y de maestro de primaria pasó a la a la escuela de economía y era economista. Sin embargo, él después del accidente me dijo, bueno, ya no vas a regresar a la secundaria, te voy a meter a la universidad. Y por primera vez llegué a iniciación universitaria, que es a donde está hoy precisamente, frente a lo que fue estudios arqueológicos. Y así conocí iniciación universitaria. En la esquina estaba la escuela de odontología, pero realmente yo llegué a la iniciación universitaria con el deseo de estudiar. Mi mamá era una persona persistente, buscó que yo estudiara, y cuando pasé propiamente a la preparatoria había que elegir carrera. Entonces me pidió y me dijo, no, tú te vas a medicina. No era la época en que uno escogía, a uno le decían que iba a estudiar. Y claro que en el aspecto personal a mí no me llamaba la atención la medicina. Yo me había quedado con ese gusanito de la arqueología. A mí me atraía la arqueología, la historia de la arqueología. Con eso mi mamá pues insistió y persistió. Yo pasé a la Escuela Nacional de Medicina, que estaba en Santo Domingo. Y yo fui, pero me asustó cuando por primera vez tenía anatomía y llegábamos y los muertos. Y de pronto un muerto enfrente de mí, frío, seco, y me asustó, la verdad me asustó. Y no quería yo medicina. Entonces dije, yo le dije a mi mamá, no, fíjate que yo no puedo ser médico, porque eso de estar viendo cadáveres, estar viendo personas que ya no viven y hay que abrirlas, no, yo no estoy de acuerdo. Y fue una resistencia. Y finalmente en la escuela de medicina no permanecí más que unos meses. Después salí de allí y me regresé a la preparatoria, al bachillerato de ciencias sociales, porque yo no quería ser médico. Mi mamá se enojó, pero finalmente no fui médico. Y en esa etapa yo anduve preguntando, porque yo sabía que había una carrera de arqueología. Entonces busqué a dónde estaba. La escuela de antropología se perdía, porque en las calles de Moneda 13, donde estaba el Museo de Antropología, ocupaba una parte alta, una escalerita, y yo no sabía dónde era la escuela de antropología. Finalmente ahí llegué. Eran muy pocos alumnos, pero yo todavía recuerdo algunas personas que eran profesores de la escuela de antropología de gran trascendencia, que habían trabajado, que eran reconocidos, y pues en alguna forma entré a la escuela. Y sí creo, antes de eso, yo como no tenía interés en estudiar medicina, yo me había dedicado mucho al deporte. En el deporte llegué a tener algunas buenas, vamos a decir, competencias. Yo tenía, por el estado al que pertenezco, que tenía fama y tradición de que los hombres que tomaban el atletismo tenían resistencia. Entonces yo me dediqué y llegué al equipo de la universidad, y entonces tenía yo carreras de 800, de 1500 y de 3000 metros. Y pues yo fui a un campeonato nacional a Jalapa, y fui a otro campeonato a Chilpancingo, y fui representando a la universidad. Realmente viví muy bien la época como atleta, pero en cuanto al estudio, yo no quería ir a medicina. Y finalmente, como yo decía, busqué dónde estaba la escuela de antropología, busqué en el directorio, no encontré. Finalmente alguien me comentó y me dijo, pues ve al Museo de Antropología, porque ahí deben saber. Y llegué al Museo de Antropología en Moneda 13, que era el antiguo museo. Y así fue como yo llegué
realmente como persona a preguntar. ¿En qué año, maestro, ingresó? Sí, y la escuela de antropología era muy chiquita, pero me trataron muy bien. Estaba el maestro Fernando Cámara y él como que me orientó, me dijo, ¿a qué cosa quieres estudiar? Pues yo arqueología. Yo soy de un estado donde hay arqueología, soy de Tlaxcala. Me dijo, no, tú te vas a antropología social. Y entonces yo no quería ser antropólogo social, yo quería hacer arqueología. Y por lo tanto, en el caso de estudiar, me dijo, de todas maneras tienes que ir a un curso que es el curso de todos los alumnos que quieren estudiar antropología. Y hay 4 especialidades. Y entonces me señaló. Años generales que les llamaban maestro en la escuela. Y entonces, pues yo me incliné desde un principio por la arqueología. Yo nací en un poblado que Aguislán fue uno de los 4 señorías de Tlaxcala. Yo veía algunos monumentos que estaban muy destruidos. Y así fue mi aproximación a la arqueología. Y tepalcates por todas partes se encontraba uno. Pero, como decía, el hecho de haber llegado a la escuela de antropología implicó el despertar de mi parte, el interés mayor por la arqueología. ¿Quiénes fueron sus compañeros de la carrera de arqueología? Pues, por ejemplo, yo recuerdo algunos que ya murieron. Bueno, ya la mayor parte murieron. Pero yo me acuerdo de Manrique, Leonardo Manrique. Él tenía interés por la arqueología, pero se fue por el lado de la lingüística. Luego teníamos a varias personas que se interesaban. Y yo conocía de lejos. La escuela de antropología no es como hoy, que está separado en grupos. De hecho, en algunos grupos entraban alumnos de mucho tiempo y ahí conocí a personas. Entonces, yo recuerdo muy bien nada más a Leonardo Manrique, pero también recuerdo que en esa etapa había personas que se interesaban por la etnología, por la lingüística, y realmente yo vi una diversidad en la antropología. Por primera vez pude darme cuenta la diversidad en el conocimiento antropológico. Me di cuenta de las especialidades. En aquella época, Fernando Cámara Barbachano le hacía de director, era subdirector. El director era hombre prehistoriador, muy reconocido, que estaba trabajando en la universidad. Pero realmente quien se encargaba de los aspectos académicos era precisamente el maestro Fernando Cámara. Maestro, una pregunta. ¿Qué le dijo su mamá cuando usted cambió de carrera, que iba a estudiar arqueología? No, mi mamá me dejó de hablar mucho tiempo. Ella no quería que fuera yo antropólogo y menos arqueólogo. Y ella tenía mucho interés que yo fuera médico. Estamos hablando de una etapa en que los papás decidían que iba uno a estudiar. Y yo no quería ser médico. Yo quería cualquier cosa, pero médico no. A mí me asustaban las personas muertas. Yo había estado en la escuela de medicina y me asustaban. Entonces, yo recuerdo muy bien los cadáveres. Había un curso de anatomía. Pues sí, eran las carreras básicas no me llamaban la atención. Maestro, y dentro de la escuela de antropología, ¿qué profesores le marcaron a usted así que le quedaron impactantes en toda su vida profesional? Yo conocí a Jorge Vivó. Jorge Vivó era un hombre muy ordenado. Era una persona que como profesor nos enseñaba muy bien. Tuve también en el aspecto de antropología física a Juan Comas, y también muy exigente, pero muy bien. Tuve también en lingüística a Suárez. Y con Suárez, en lingüística era un problemaza porque uno lo entendía. Pero yo me dediqué, estoy hablando en una etapa todavía que era el final de mi carrera en la universidad, pues yo salí de la preparatoria y me gustaba el atletismo, el fútbol americano y el atletismo. Y entonces sí, llegué a calificar en los campeonatos nacionales, no del primero al tercero, pero sí 4º y 5º lugar. Pero atletismo, maestro, pues ya. Pero sí me interesaba el atletismo. Pero cuando llegué a la escuela de antropología, el primer año decidí que no iba a seguir ningún deporte. Me iba a dedicar por primera vez a mi carrera.
Y mi mamá tenía ahí una presión fuerte. Los papás son una presión muy fuerte y a mí mi mamá casi ni me hablaba. Pero finalmente, cuando yo llegué con las calificaciones, pues ahí más o menos me aceptó, pero no estaba de acuerdo en la topología. Maestro, ¿y cuando salía de prácticas de carrera, que se tenía que ausentar de su casa? Pues con el primero, con el que me ¿Cuál empecé. fue su primera práctica de Con carrera? Román Piñachán. Román Piñachán era maestro de técnicas arqueológicas. ¿Y a qué sitio Y con él fueron, por maestro? primera vez salí al campo. Por primera vez supe lo que era un trabajo arqueológico. Había muchos que eran teóricos de la arqueología y yo me fui un poco al aspecto práctico. Y yo era de un pueblo originario de Tlaxcala, Quiahuistlán. Y Quiahuistlán quiere decir lugar donde llueve mucho y todavía las personas decían las antiguas. Voy a hablar también de hombres antiguos que tenían mucho respeto por los hombres del pasado y decían, no, en su momento Tlaxcala fue importante y tan importante que hasta los aztecas no nos querían. Pero ¿Y a qué sitio fue con el profesor Ram Piñachán? con Piñachán fui por primera vez a un lugar que se llama Tecuaque. Fueron prácticas de campo. Por primera a su mismo vez. estado, maestro. Ese estado de Tlaxcala. Así es, a su mismo estado Pero regresó. con Piñachán yo llevé primero culturas mesoamericanas y después métodos y técnicas arqueológicas. Y cuando fui con él, realmente puedo decir que empecé a aprender. Por primera vez dejé de ver la arqueología teórica y empecé a ver el trabajo arqueológico. Piñachán realmente me tuvo mucha estimación. Yo reconozco a Román Piñachán como un arqueólogo extraordinario. Él me encauzó y en algún momento también en el encauzamiento que me dio, hubo una visita, un trabajo de campo de alguna persona que se iba a Oaxaca, Agustín Delgado, y me dijo, te vas a ir con Agustín Delgado a la Chinantla. ¿Y qué es la Chinantla? Pues una región de Oaxaca, es poco conocida, pero te vas a ir a la Chinantla. Y me fui a la Chinantla. Y realmente uno aprende a través del desarrollo profesional y de trabajo, aprende uno qué difícil es el trabajo de campo. Uno empieza realmente trabajando y uno acostumbra la brochita, la cucharilla, aparatos pequeñitos, pero cuando fui con Agustín Delgado realmente había que trabajar tumbas y por primera vez me quedé sorprendido de las tumbas. Él era, como decían, un hombre que encontraba y buscaba tumbas. ¿Regresó a los muertos, maestro? No quería muertos y regresó Y había a una los cerámica muertos. que sí me sigue llamando la atención. La cerámica mixteca, que es muy colorida, y las formas. Entonces, él buscaba tumbas y la encontraba. Tenía un ojo, pero muy bueno. Entonces encontramos unas tumbas y había que ver una tumba en un lugar que se llamaba Yetla. En este lugar encontramos una tumba como con 120 piezas y realmente era un trabajo muy minucioso. No había que romper las piezas, había que rescatarlas. Y así aprendí el trabajo de campo. Y con Piñachán aprendí también el trabajo de campo, los monumentos en Tecuaque, la limpieza de muros, la restauración. Es decir, yo fui trabajando poco a poco. En ese mismo periodo, Piñachán me dijo, va a haber un trabajo en Palenque y es Alberto Ruz. Yo reconozco que Alberto Ruz es un hombre muy conocido, muy exigente. ¿Te quieres ir?, me preguntó. Y yo le dije que sí. Y me fui con Alberto Ruz a Palenque. Estuve 3 meses y medio en Palenque. Estoy hablando del año 1957. Realmente puedo decir que tuve un aprendizaje con muchos maestros. Piñachán, Alberto Ruz, el maestro Noguera. Con el maestro Noguera, él era, decían era tepalcatero. Pero yo aprendí con él tepalcate. Cerámica, Hoy han pasado los años y muchas cosas que aprendí con el maestro Noguera todavía las recuerdo. Él era muy bueno porque detectaba
la cerámica, decía, esta es de Costa Rica, esta es de Guatemala, esta es de la costa del Golfo. Y uno quisiera saber como él, y realmente me dediqué. Pero la cerámica, para el periodo que estoy hablando, realmente era una forma de identificar a las culturas. Maestro, cuéntenos alguna anécdota que tuvo con Román Piñachán, así algo anecdótico, Bueno, que recuerde usted mucho en su vida. Bueno, pues con Piñachán me fui a la venta a Tabasco. Estuve un año y un día que llegamos a la venta, me dijo, bueno, yo solamente te acompañé, ahora te vas a quedar 3 meses. 3 meses solito, por primera vez yo sentía la responsabilidad. Es como todas, ¿cómo me dejan solito en este sitio? Piñachán, pues sí, te vas a quedar. Y me quedé. Pero también siento que Piñachán era un hombre muy intuitivo. Y pues yo no puedo decir que fui el alumno excepcional, pero sí era un alumno dedicado. Aprendido y con él, en el caso de la venta especialmente, él me enseñó a identificar figurillas, a identificar cerámica, y me dijo, ¿cuál es el desgrasante? Y la cerámica de la venta realmente se diluye cuando uno le pasa los dedos. Y me dijo, es que esta cerámica no es muy buena, pero es una cerámica muy importante, es de los olmecas. Y entonces así fue como aprendí. Cuando tuvo su primer contacto con la cultura olmeca. Estamos hablando en un periodo en el que desafortunadamente para nosotros, yo nunca he considerado como una excusa, pero la mayor parte de los sitios de San Lorenzo Tenochtitlan y de la venta eran las esculturas monumentales. Y las esculturas de la venta cargó un señor poeta. Era un poeta que yo conocía de nombre, sobre todo en aquella época era muy importante esta etapa en que realmente el hecho de encontrar una escultura monumental como la cabeza era un triunfo arqueológico. Y en la venta existían fotografías antiguas de la venta. Se las llevaron a Villahermosa. Entonces yo tuve, con el trabajo que me dejó Piñachán, me dijo, tú tienes que recuperar una parte de la zona arqueológica, porque habían metido tractores, maquinaria pesada, habían tenido que levantar las piezas, cargarlas a los camiones y habían desbatado la zona. Entonces mi trabajo fue precisamente el tratar de recuperar la zona. Es la venta, el sitio tiene una pirámide, es una elevación natural, y en el mundo prehispánico hicieron 4 lados de la pirámide. Buscamos los pisos de estuco, es decir, todavía llegué a encontrar algunos testimonios prehispánicos, pero la mayor parte está en la venta, en el Parque de la Venta de Villahermosa. Sí, donde están todas las esculturas, ¿no, sí, maestro? Son esculturas monumentales. De todos los sitios que usted ha trabajado, porque trabajó sí, y ha trabajado sí. varios sitios importantes, ¿cuál es para usted el que más le ha marcado en su vida profesional? Yo creo que Palenque me marcó mucho. Es cierto que teníamos facilidades. Alberto Ruz era una persona que se preocupaba por los ayudantes. Y yo no me puedo quejar. Realmente tuve un apoyo. Teníamos un campamento. Teníamos alimentos. Pero el trabajo era muy duro. Quien ha estado en Palenque de visita se da cuenta del calor, de la temperatura, de la lluvia, del desgaste. Y realmente me llamó mucho la atención Palenque. Pero también teníamos, yo creo que con cada uno fui aprendiendo algo. Yo no soy producto de una persona. Yo creo que tengo una entremezcla de maestros que fueron conmigo muy condescendientes. Yo recuerdo al maestro Noguera. Y el maestro Noguera, la tepalcatería, decíamos los tepalcates. Con él aprendí. Con Piñachán muchas técnicas de campo, los recorridos de campo. Con Alberto Ruz, restauraciones, exploración de monumentos. Con el maestro Bernal, él era muy cuidadoso, muy especial,
y estuve con él en Oaxaca, pero también muy metódico en sus cosas. Es decir, fui aprendiendo. Eso lo va uno modelando en el aspecto profesional. Y ese aspecto profesional se manifiesta en la vida. No solamente el trabajo, también en la vida. Uno aprende a regular su vida. También hay un aspecto que tomamos en cuenta, y yo lo tomé. Eso porque en alguna forma el mismo Piñachán me lo dijo un día. Mira, en la arqueología, las personas que corren mucho no aguantan. Las personas que son lentas tampoco llegan. Ten en cuenta esos aspectos. Tú tienes que medir tu vida y el trabajo de campo. Y yo creo que traté de hacer esa receta. Y creo, bueno, yo no puedo juzgarme personalmente, pero creo que traté de cumplir, traté de llevar adelante el trabajo. Claro. Y no tengo ninguna forma de reclamo, porque en algún sentido creo haberles cumplido a los arqueólogos con los que trabajé. Y yo vi a ese staff de maestros que estaban en el Instituto de Antropología. Yo vi, por ejemplo, a Alberto Ruz, pero también vi a Jorge Acosta, vi a Ignacio Bernal, vi a Román Piñachán. Cada uno de ellos es diferente, pero fui aprendiendo. Yo creo que mi vida profesional tiene una serie de conocimientos de cada uno. También, además de la exploración, viene la restauración. En la restauración es importante que uno aprenda. También hay que ver qué tipo de piedra, qué tipo de mezcla necesitamos. Yo creo que es un aspecto fundamental. Y en el aspecto personal, también aprendemos en algún sentido a ser condescendientes, a considerar a los trabajadores. Los trabajadores no son máquinas. Y aprendimos que el trabajador, 8 horas son 8 horas muy duras. Bueno, les estamos recordando que el tema de esta ocasión es Roberto Gallegos, de la medicina a la arqueología. Y para hablar de esto contamos con la presencia del maestro Roberto Gallegos. Le queremos hacer, no sé, maestro, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo introducirlo a la arqueología de Oaxaca? Cuando usted explora las tumbas de Xachila, que ese es su libro que tiene usted y que de hecho ha estado reeditado, que es muy importante. Sí. ¿Cuál fue su experiencia con esos entierros de Xachila, maestro? Pues platíquenos. Mire, yo tengo que hacer referencia a mis antecedentes. Antes de tumbas fueron enterramientos. Y en esos enterramientos uno tiene que buscar la posición anatómica de los individuos, sus ofrendas, su relación. Y en el caso de las tumbas de Xachila, llevaba yo ciertos conocimientos, no todos, pero llevaba yo ciertos conocimientos. Y en particular, creo que en este caso, tuve también cierta dirección técnica. En un momento fue Ignacio Bernal, en otro caso fue Román Piñachán, en otro caso fueron mis compañeros. Es decir, uno tiene que asumir las responsabilidades. Yo creo que lo más importante es cuando uno asume la responsabilidad de los trabajos. Cuando uno se siente responsable de lo que va a pasar con un trabajo. Pues así fue su trabajo cuando usted fue director de la zona arqueológica de Teotihuacán, maestro. A ver, cuéntenos un poco de esa experiencia en Teotihuacán. Pues yo creo que una parte importante que traté de manejar en Teotihuacán cuando fui director fue que el trabajador se sintiera a gusto, que no sintiera que uno lo estaba exprimiendo. Tengo la sensación, y espero que así sea, que los trabajadores me recuerden no como un hombre que les exigía mucho, sino un hombre condescendiente que supo llevar también el orden de trabajo que ellos. Los hombres se cansan, los hombres se agotan, los hombres tienen que comer, tienen que dormir, y procuro también sentir esos aspectos, no en mí, sino en otras personas que están bajo mi responsabilidad. Yo creo que es un aspecto fundamental, y el éxito de mis trabajos pueden ser precisamente desde los recorridos. En los recorridos yo ponía el ejemplo y caminaba, yo era buen caminante, pero también las personas que nos ayudan, que recojan, nosotros recogemos tepalcats y piedras, y luego hay que irlas cargando. Entonces también
tomaba en cuenta esos aspectos y procuraba que quienes me ayudaron también sintieran que estaban haciendo a gusto su trabajo. Es una parte fundamental, que sus compañeros de trabajo sientan que uno los está apoyando, sientan que uno se preocupa por ellos. Y un aspecto que es fundamental para nosotros los arqueólogos, dicen que a veces tenemos dietas obligadas, que no comemos, pero eso es cierto en parte. Pero también siento que si uno ve que las personas que trabajan en los sitios arqueológicos llevan su itacate, y yo siempre procuré también, si me convidaban, comía yo. Es decir, yo no era elitista. Algunas personas en el aspecto arqueológico sienten que son elitistas, que son diferentes. Yo siento que simplemente tienen una dirección técnica y yo apoyo en general a los trabajadores. Yo creo que puede haber sido un éxito. Digo, yo no lo puedo evaluar, pero siempre sentí una relación humana y personal con las personas. Es el aspecto que yo he manejado. Cuando he sido jefe o director o alguna, he procurado también lo mismo. Que no sientan que tienen un jefe que les está exigiendo. Háblenos un poquito de eso, maestro. ¿Dónde ha sido usted director de administrativo de algún estado? Bueno, yo creo que uno que me dejó marcado fue el Estado de México. El Estado de México es muy complejo en su disposición física. Tenemos la parte baja, que está cercana a la Cuenca de México, y tenemos el Valle de Toluca. Y el Valle de Toluca también nos extendemos y hay una parte que llega hasta el Valle de Morelos. Maestro, y acerca de su trabajo en el Estado de México, ¿logró recorrer todo el Estado de México? Todos los sitios, las zonas abiertas al público. Fíjese que el Estado de México es muy complicado, muy complejo. Yo, por ejemplo, en el caso de Acosac, había un antecedente, está muy lejos, llegó la persona, trabajó y luego se olvidó. Y olvidó a los custodios. Yo no puedo olvidar a los custodios, porque son los responsables con nosotros, ellos son los responsables. Nosotros podemos dirigirlos, pero ellos son los responsables. Sí. Ellos tienen a su cargo un patrimonio, y ese patrimonio realmente nosotros procuramos tener en alguna forma pues la posibilidad de escucharlos. Cada uno tiene necesidades diferentes, también son humanos, también sienten igual que nosotros, y procuro ser humano en eso. Y con mis compañeros también procuro ser humano, ser compañero. No hay, en este caso, la jerarquía de un señor más importante que otro. Yo a todos los trato como personas, como seres humanos. Y yo, pues yo no sé si tengo éxito o no, pero no trato en algún momento de parecer más relevante. Soy igual que los demás, pero soy condescendiente, los escucho, los veo y también en alguna forma trato de comprender sus necesidades. Yo creo que ese es el aspecto fundamental para mí. Maestro, platíquenos algo acerca de su paso por el estado de la ENA. Volvamos a la ENA. Pues mire, díganos el tema de su tesis. ¿Por qué escogió ese tema? Bueno, como yo trabajé en Sachila. Sachila tenía la fama de que no permitía que personas extrañas llegaran a trabajar. No sé si todavía se mantiene o no, pero cuando yo llegué fue por elección de Peñachán. Un día me mandó a llamar y me dijo, te vas a ir a Sachila. Yo no sabía y fui originalmente a Sachila. Entonces me di cuenta de cierta agresividad de las personas de Sachila. Y dije, caray, pues está medio pesado. Pero ya tengo la comisión y tengo que venir. Y un 2 de enero de 1962 llegué, el día primero salí de aquí y el día 2 me presenté en Sachila. Pero lo primero que traté de hacer es acercarme a los hombres que eran un tanto difíciles, no de convencer, sino en alguna forma de establecer una relación. Creo que la parte importante de los arqueólogos es que puedan tener una relación humana con las personas, no que se sientan prepotentes. Yo he visto a algunos compañeros que son prepotentes, pero yo creo que una parte importante es que uno sienta que la persona que colabora con uno
trabaja y trabaja de buen ¿Cuánto gusto. tiempo estuvo en Sachila, maestro? Estuve 3 meses y en algún momento los hallazgos eran tan importantes que hablé por teléfono, era director Eusebio Dávalos Hurtado, y yo le dije, maestro, fíjese usted que Sachila tiene unas tumbas extraordinarias, algunos objetos son de oro. Dice, no se vaya a volar. No, maestro, no me vuelo nada, yo no me vuelo nada. Y me dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que voy a hablar con Arturo Romano. Usted dice que en una tumba hay como 9 esqueletos, sí, ya los conté, 9 acompañantes del señor principal. Bueno, pues voy a hablar con Arturo Romano a ver si quiere ir. Y el maestro Romano fue. Así que yo tengo un apoyo de Arturo Romano, antropólogo físico, y pudimos determinar los esqueletos. ¿Y qué hizo cuando vio los esqueletos, maestro? ¿No le impactaron? ¿No le recordó 9 su paso y por el la señor escuela de principal? medicina? Pero realmente puedo decir que el texto de la tumba 1 de Sachila es un texto vinculado con un códice, el códice Notal. También pudimos ver cómo se hacían los enterramientos. Nos dimos cuenta de las figuras que representan a la muerte, a lo que es el pájaro que anuncia que va el muerto, y también a los personajes. Realmente puedo decir que a través de las figuras uno puede ir reconstruyendo. La arqueología trata de reconstruir la historia. Yo creo que es el aspecto fundamental que nosotros tenemos. Nosotros no hablamos de tepalcates simplemente. Yo creo que los tepalcates tienen una cierta forma de vida. Tenemos que interpretar quién los hizo, para qué sirvieron. Es decir, la utilidad de los objetos. Esos son aspectos fundamentales. Maestro, ¿quién le dirigió su tesis? ¿Quiénes fueron a su examen profesional? Bueno, pues en primera le debo decir que para el momento que hice mi tesis, yo tenía propuestas. Yo tenía un agradecimiento profundo a Román Piñachán. Él había sido mi director de campo. Me había pegado a él en el trabajo de campo. Y yo creo que un reconocimiento personal era precisamente que Román Piñachán fuera mi director de tesis, y fue mi director de tesis. El maestro Arturo Romano me ayudó mucho en la definición de los esqueletos. Cuando uno llega a la tumba ve muchos huesitos y están entreverados. Y con el maestro Romano, él estuvo separando los huesitos y fue determinando los esqueletos. No solamente los cráneos y huesos largos, también los esqueletos. Y así fue que pudimos determinar que eran 9 los acompañantes del señor principal. El señor principal está registrado en el Códice Notal y se va planteando la interpretación. Yo creo que las tumbas de Sachila fueron la culminación de mi vida profesional, porque aprendí muchas cosas. Yo tengo que reconocer que aprendí mucho. La arqueología no deja de mostrar y de enseñar, y esos aspectos nunca los he olvidado. Con toda la experiencia que uno llega a tener con el tiempo y con los años, de todas maneras uno siente que está aprendiendo. Y el otro aspecto es el humano. También las personas que colaboran con uno son humanas, sienten como uno, sí. Y es la compañía que busco. Y como arqueólogo busco siempre la compañía de mis compañeros. Yo no me siento prepotente, siempre trato de ser igual que todos. Sí, maestro, usted es muy buen compañero. Maestro, ¿y qué hizo su mamá? ¿Qué le dijo su mamá cuando usted se graduó de arqueólogo? A ver, cuéntenos esa anécdota. Como que aceptó que fuera yo arqueólogo, pero nunca estuvo de acuerdo en que fuera yo arqueólogo. Él quería que fuera médico, y todavía antes de morir me dijo: hijo, si tú hubieras sido médico, a lo mejor me salvas. Pero yo había estudiado arqueología y no me arrepiento de ninguna manera. La arqueología me ha permitido tener cierta disposición en el sentido humano. Me acerca a las personas. Sí. Es cierto que a veces maneja uno esqueletos, pero también maneja uno personas. Y ese es un aspecto de acercamiento.
Es cierto. Maestro, entonces usted considera que valió la pena hacer enojar a su mamá, cambiar de profesión por la arqueología. Pues, aunque mi mamá en algunas ocasiones me llegó a tocar ese tema, buscaba yo cómo evadirlo, la verdad, evadirlo. Pero siempre le dije, yo estudié arqueología porque me gusta, estudié porque era mi carrera. Y yo creo que las personas deben buscar una carrera que les interesa. A mí me interesaba la arqueología y pues yo no puedo decir si soy bueno o mal arqueólogo. Y hasta la fecha, maestro, sigue en la arqueología. Maestro, le quisiera preguntar acerca del sitio de Chincultic, porque también usted por ahí... Chincultic en Chiapas. Pues también mire, por ahí anduvo usted. En el aspecto del trabajo subacuático, también un poco por la relación arqueológica. Yo conocí en alguna forma, en un momento, a Pablo Bush Romero. Él patrocinaba parte de los trabajos de Chincultic. Esteban Borjegui era el arqueólogo destinado a los trabajos de Chincultic, pero murió en un accidente. Y la propuesta fue de Pablo Bush y el instituto estuvo de acuerdo. Entonces me fui por eso a Chincultic. Y siento que Chincultic, para este momento, ya te puedo decir que tenía una conformación profesional. Era yo responsable. Siento que la llegada, por ejemplo, en un momento del maestro Romano, el maestro Romano se interesó porque íbamos a explorar un cenote. En el caso del cenote se esperaba que nosotros pudiéramos encontrar, como en Chichén, muchas piezas. No hubo eso, pero encontramos unas ofrendas subacuáticas y creo que es importante para nosotros. Maestro, que usted anduvo también buceando. Sí. Esa parte no la conocíamos, maestro. Aunque uno no quiere, tiene uno que entrar al aspecto subacuático. Yo sabía medio nadar y en Chincultic aprendí a bucear. Era un aspecto que yo no había tomado en cuenta, pero el arqueólogo yo creo que si tiene interés en su carrera, tiene que adecuarse y adaptarse a las condiciones del medio. Y yo no me arrepiento. Creo que he procurado cubrir los aspectos que a mí me interesan. Y en esos aspectos se cuenta precisamente el nado subacuático. Yo sabía nadar un poco, pero aprendí a nadar, aprendí a bucear. Es decir, son aspectos que en la vida profesional le sirven a uno. Sí. ¿Cómo fue, maestro, trabajar bajo el agua? A ver, cuéntenos un poco esa experiencia. Trabajar, o sea, registrar los objetos bajo el agua. Pues mire, en el caso particularmente de Chincultic, encontramos ofrendas subacuáticas. ¿Cómo explicar que debajo de unas peñas, en un vaso como el cenote de Chincultic, usted encuentra ofrendas? Pues la lleva el hombre. Y algunas de ellas tienen un significado personal. Son ofrendas del hombre al agua. Son ofrendas a la vegetación. Uno tiene que explicar, y muchos aspectos se explican en relación con el agua. Como muchos aspectos tienen que relacionarse con la agricultura, con los bosques, con la vegetación. Es decir, lo subacuático también tiene un sentido. El hombre lo hace porque tiene necesidad de hacerlo. Tiene a través de esas prácticas que pensar que tienen alguna forma una relación con los hombres. Yo no soy partidario de que el hombre prehispánico simplemente tiene que verse arqueológicamente. Yo creo que hay que ver al hombre prehispánico en su vida, en su relación, en propiamente en el aspecto relacionado con sus creencias, con sus ideas. Tiene otro mundo diferente del nuestro. Si nosotros llegamos a comprender parte de ese mundo, podemos decir que estamos entrando a la arqueología. Si queremos verlo todo desde el punto de vista occidental, estamos equivocados, porque su mundo no es el occidental. Yo creo que es la parte más importante que uno profesionalmente llega a adquirir y llega uno a manifestar. Maestro, y antes de entrar al cenote ahí de Chincultic, ¿hacían algún ritual, alguna ceremonia, algo así? Pues mire, yo creo que en el aspecto Chincultic está
en Chiapas. Está cerca de la frontera con Guatemala. Muchas prácticas que el hombre realiza tienen un sentido mágico religioso. Nosotros decimos prácticas propiamente que no tenemos en la época actual, pero muchos hombres a través de estas prácticas realizan, si usted ve la cacería, realizan ciertas ceremonias para la cacería, ciertas cacerías, ciertas ceremonias para la pesca, ciertas relaciones para la agricultura. Es decir, también tiene una forma de creer cómo hay que manejar el medio ambiente y cómo hay que en alguna forma autolimitarse y hasta dónde pueden llegar. Yo creo que es un aspecto fundamental para nosotros en la vida, como, no digo como arqueólogos, como antropólogos. Nosotros se supone que tenemos una vida sobre el conocimiento del hombre, sus creencias, sus ideas, sus concepciones, sus ambiciones. Tenemos que entender un poco lo que el hombre está pensando. Y yo que si nosotros llegamos a comprender, realmente podemos estar haciendo una verdadera antropología. Así es, maestro. Pero, o sea, ¿hacían alguna ceremonia los trabajadores o usted con los trabajadores? Bueno, ¿O mire, ustedes los antropólogos hacían yo algún creo ritual? que una parte, por ejemplo, en Chincultic, los trabajadores realmente realizaban prácticas que nosotros le llamamos mágico-popizatorias. Veían el cenote. El cenote para ellos representa vida. Hay peces. Por lo tanto, ellos sienten que el agua está acumulada, pero también tiene cierta vida el cenote. Para nosotros es simplemente un elemento de la naturaleza. Para ellos no es lo mismo. Igual que las prácticas mágico-popizatorias, también el hombre siente que a través de esas prácticas logra conseguir algo. Hoy es la religión también, pero nosotros tratamos de entender, de comprender cuáles son las intenciones para obtener lo que quiere el hombre. El hombre siempre busca muchas cosas y en estos aspectos tenemos que tomar en cuenta si decimos es un hombre prehispánico, un hombre que sigue sus tradiciones o un hombre mestizado que ha cambiado o un hombre contemporáneo. Hay diferencias en la visión con respecto al entorno que tenemos. Yo creo que una parte importante como antropólogo, como arqueólogo, pero más que arqueólogo como antropólogo, es tratar de comprender la relación humana, la relación de los hombres. Y yo creo que esa es parte fundamental para nosotros. Los que son antropólogos deben comprender la relación humana, y yo creo que es un aspecto fundamental, no solo el conocimiento, sino la relación de comprensión. Así es. Maestro, ¿usted ha tenido alguna experiencia mística ahí cuando usted ha estado excavando? Bueno, sí, cuando ha estado en contacto directo con estos objetos. Sí, mire, ¿qué ha sentido, maestro? Mire, en el caso particular de algunos sitios, yo recuerdo uno que es muy conocido, es Cuicuilco. En Cuicuilco decía una persona, no siga usted aquí excavando porque nosotros tenemos forma de evitarlo. Bueno, es una amenaza. Pero después me dijo, no se meta usted con él porque el señor es un brujo. Es decir, nosotros tenemos que buscar cómo neutralizar, pero finalmente el trabajo arqueológico, antropológico, nos obliga a realizar ciertas actividades. Y a veces vamos en contra de los conocimientos que tiene el hombre común y corriente. Si usted ve prácticas mágico-popizatorias, usted puede en alguna forma tal vez reírse, pero uno trata de entender y comprender que el hombre busca soluciones y esa solución son las prácticas que él realiza. Entonces no hay que burlarse. Yo pienso que hay que comprender y hay que entender al hombre. Es un aspecto fundamental de la antropología, comprender al hombre. ¿Y qué pensó, maestro, allí en Cuicuilco cuando esta persona le decía que no excavara? Bueno, pues en alguna forma, cuando pasó el tiempo, yo tuve oportunidad de ver en alguna forma que las prácticas que realiza el hombre es para tratar de obtener algo. Y uno en su vida profesional, yo no sé, pero fue Villa Olímpica,
o fue tula, y dicen que hacen daño. Yo no puedo decir si existe o no, pero en alguna forma, en algún momento, uno empieza a tener problemas en los movimientos de las manos, de los pies, de la cabeza, y uno va a ver al médico y el médico dice, no, pues yo no le encuentro nada. Entonces uno piensa y uno tiene que pensar, ¿realmente hay prácticas mágico-propiciatorias? Pues quién sabe si hay prácticas mágicas que evitan. ¿O será cansancio? No lo sé, pero en alguna forma algunos de los colegas realizan ciertas prácticas para evitar precisamente los daños. Pero usted no, maestro, ¿usted realizó alguna vez? Bueno, yo después de algunas experiencias, yo pienso que no pueden haber sido prácticas mágico-propiciatorias, pero no sé si estoy equivocado o no, pero yo sigo mi vida normal. Maestro, ¿y alguna vez tuvo alguna experiencia peligrosa con algún animal, alguna picadura, alguna nauyaca, alguna víbora de cascabel? Bueno, yo sí recuerdo una vez con Agustín Delgado. Decían que Agustín Delgado era tumbero. Siempre andaba buscando tumbas y era muy bueno para encontrar las tumbas. Tenía buen ojo para las tumbas. Y en una ocasión descubrió unas tumbas. Y esa avidez que uno tiene cuando es joven. Me metí a la tumba. ¿En cuál tumba, maestro? ¿De qué sitio nos habla? En la Chinantla. En la Chinantla. Es un clima tropical. Pero yo no sé si uno siente o advierte elementos que no son naturales. Entré a una tumba y yo sentí que los cabellos se me paraban. No había pretexto, pero se me paraban los cabellos. Después me fui a acostumbrar a la luz y enfrente de mí tenía la cabeza de una serpiente. Yo no sé qué serpiente era, pero no quiso investigar. Me fui saliendo. Y dije, pues como le digo, pues yo no sé si esas prácticas mágico-propiciatorias tienen que ver. Y yo salí seguramente con el rostro desencajado. Y luego me dijo Agustín, ¿qué viste? No vi nada. Uno no admite, pero realmente el susto es mayor. Y así también esos aspectos se reflejan en otros. Cuando uno llega a trabajar a algunos sitios, por ejemplo en el caso de Chiapas es muy común, en los reconocimientos, cuando uno va trabajando dicen, ten cuidado porque el señor es brujo y te va a hacer mal de ojo. Pues yo realmente no puedo decir si me hacen no o no el mal de ojo, pero es un trabajo que nosotros hacemos profesionalmente. Y dentro de la antropología tenemos lo que llamamos prácticas mágico-propiciatorias que enfocamos desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista de la práctica, pues yo no sé si tenemos o no tenemos la razón. Así es. Maestro, pero por ejemplo, usted que ha recorrió toda la República Mexicana, ¿qué piensa de existir el INAH ahorita? O si no existiría el INAH con esta ley de protección del patrimonio cultural, ¿qué sería de todo nuestro patrimonio en general? Bueno, si no existiera el INAH. Yo creo que son manifestaciones del hombre. Para mí, en lo personal, esas manifestaciones del hombre tienen que conservarse de su momento, porque la arqueología en alguna forma trata de establecer en una etapa, en un momento, en una época, qué hizo el hombre, en qué creía, cómo vivía, cuáles eran sus relaciones. Yo creo que el mundo va cambiando. El mundo prehispánico es uno, el mundo colonial es otro, el mundo contemporáneo es diferente. Entonces tratamos de comprender, y yo creo que la comprensión es importante para nosotros, desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista arqueológico. Yo creo que en este momento nosotros podíamos sacar, nosotros sabemos, por el rumbo de Culhuacán hay enterramientos, y muchos dicen, siguen la tradición prehispánica. Es posible que sus ofrendas, es posible que vayan acompañantes, es decir, hay muchos aspectos. Nosotros tenemos que tratar de comprender. Y conservar. Así es. Es parte de un desarrollo cultural. Yo que nosotros no podemos detener el desarrollo cultural. Yo que el desarrollo cultural está dado.
y si está dado, hay que entenderlo y comprenderlo. Y nosotros tenemos ese papel fundamental. Maestro, háblenos un poquito de sus publicaciones que tiene usted tan importantes en la arqueología. Pues mire, yo tengo que hablar de varias, no tengo tantas publicaciones porque como les comentaba, muchos aspectos tal vez se perdieron. Ahora trato de comprender esos aspectos que se perdieron, pero yo tengo un libro sobre las tumbas de Sayila. Yo creo que es el más importante. Trato de manejar cómo se hicieron los enterramientos, en qué creían, qué representaban las figuras, por qué sus posiciones anatómicas, por qué las tumbas de carácter funerario. Ese es un aspecto. Por otro, también encontramos en otros sitios algunos hallazgos que nos permiten comprender. Si uno va a Tula, por ejemplo, uno no ve esas esculturas monumentales que se llaman los atlantes por su tamaño, pero tiene que comprender a Tula en el aspecto militarista. Ese es un aspecto. Y la importancia de un dios que era Quetzalcóatl. Es decir, nosotros tratamos de reconstruir, reconstruimos la historia. Y esa es una parte fundamental. Entonces, cuando uno tiene los hallazgos, hay que tratar de reconstruir para que la persona también comprenda y se dé cuenta. Para hacer la difusión de esos hallazgos. Del trabajo, así es. Maestro, háblenos un poco también de sus reconocimientos que ha tenido en su trayectoria como arqueólogo. Pues mire, algunas experiencias son positivas y algunas no tan positivas. En algún momento uno también llega a tener temor y miedo, y yo tengo que aceptarlo. Especialmente en algunas áreas en que se menciona y se dice, no podemos justificarlo ni demostrarlo, pero se dice, las personas de tal poblado no les interesa que tú llegues a trabajar en este sitio y te van a causar mal de ojo. Bueno, ese mal de ojo es muy temido en México. En algunos lugares sí hemos visto y hemos advertido, no sé si es mal de ojo, pero hay daño a la persona, daño físico a la persona. Y en ese mismo sentido, también advertimos que en algunos aspectos, cuando estamos trabajando, encontramos muertos, cadáveres, los exploramos. Para nosotros es un trabajo arqueológico. Para otras personas dicen que estamos propiamente violando a una persona en su forma de ser, en su forma de enterrar. Nosotros, desde el punto de vista antropológico, consideramos que emitimos a través de los estudios una serie de características del individuo en su momento. ¿Qué creía? ¿En qué creía? ¿Por qué el enterramiento? ¿Por qué la orientación? ¿Por qué las tumbas? Esos son aspectos que nosotros, desde el punto de vista arqueológico y antropológico, tenemos que explicar. Nosotros sabemos que se van creando costumbres, y esas costumbres son las que tratamos de comprender. No de explicar, sino de comprender. Explicar, pues sí se dice, pero también tenemos que comprender cuál es su vida, cuáles son sus necesidades. Las necesidades actuales son diferentes de las necesidades prehispánicas. Así es. Maestro, el reconocimiento que le acaban de dar en la UNAM, platíquenos un poquito de ello. Es pues de su trayectoria como docente, que esa parte no la hemos tocado. Pues mire, ¿qué le puedo decir? Pues a lo mejor en algún sentido ha existido antecedentes, han existido ciertas formas de conocimiento sobre la persona. Sí, se las han reconocido. Pero pues el mérito es personal. Así es, y maestro. perdóneme, pero ahí sí tengo que caer, aunque no quiera, en el aspecto de reconocimiento personal. Pero es un estímulo, también es estímulo. Es una parte importante. Los arqueólogos en particular tienen la posibilidad. Hay arqueólogos que han destacado en unos. Yo recuerdo mucho a Alfonso Caso. Tal vez poco se conoce de su vida.
pero recordamos como alumnos que decían, el maestro Caso fue a Xochicalco, fue el primero que vio la pirámide y el primero que trató de interpretar. Hay una lectura hacia los monumentos. Después Caso sigue con los aztecas. Es decir, hay conocimiento. Es decir, yo creo que la parte importante es la aportación de conocimientos, y esa aportación de conocimientos finalmente forma parte de la historia de México. Es decir, es una parte de reconocimiento que no podemos olvidar y no olvidamos, por supuesto. Bueno, pues maestro, le damos las gracias por estas palabras que nos ha dado y por toda su experiencia y su trayectoria en el instituto. Me da gusto que sea usted, porque yo me siento a gusto. Yo nunca he salido de monumentos prehispánicos desde que entré al instituto. Y sí siento que es un departamento de monumentos prehispánicos. Puede cambiar de nombre, pero finalmente su intención es encontrar o buscar la explicación a muchos aspectos que llamamos arqueológicos. Y ojalá que hayamos cumplido con eso. Así es, gracias, maestro. Laura. Pues, así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del arqueólogo Roberto Gallegos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, maestro. Ay, gracias, Laurita. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.